Gloria al Señor. Aleluya. En esta mañana el mensaje se titula Correré la carrera confiando en Dios. Digan conmigo, correré la carrera confiando en Dios. Una vez más, correré la carrera confiando en Dios. ¿Cuántos trajeron sus Biblias? Si trajeron sus Biblias, déjame verlas. A ver si es cierto. Algunos levantan su iPad, su iPhone, está bien. Alguien levantó la cartera. Yo sé que hay. Gloria al Señor. Sabemos que aún dentro de las carteras están las Biblias, bien disimuladas. Gloria al Señor. Abra su Biblia al libro de Hebreos, la carta a los Hebreos, capítulo 12. Voy a estar leyendo dos versículos que son los versos claves para el mensaje del día de hoy. Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2. Cuando lo encuentre, diga amén. Gloria al Señor. Si tienen su Biblia en la versión Reina Valera 1960, voy a invitarle a que lo lea en voz alta conmigo. ¿Qué le parece? Voz alta, así bien fuerte, todos juntos. Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2. Y dice así: Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Bendito sea la palabra del Señor. En esta mañana quiero decirles a cada uno de ustedes, a cada uno de nosotros que estamos aquí, que nosotros, cada uno, tenemos una carrera por delante. Todos tenemos una carrera por delante que necesitamos correr. Hay héroes en la fe que nos han antecedido, y esos héroes de la fe también tuvieron su carrera que correr, y hoy sus vidas sirven de ejemplo para nosotros. Esta mañana nosotros vamos a ver que la clave del éxito que tuvieron ellos fue muy sencillo. Cada uno de ellos confiaron en Dios. Ellos supieron oír la voz de Dios, supieron confirmar que realmente Él había dicho lo que había dicho y obedecieron confiadamente. Hoy espero que nos demos cuenta que nosotros también podemos ser héroes de la fe, que corren su carrera confiando en Dios. Estamos por terminar este año. El año que viene se aproxima rápidamente, solo queda unos días. Y vemos nosotros que cuando hay un cierre de año y un comienzo de año, casi todos se ponen a pensar en aquello que han logrado, en aquello que ha quedado por hacer, y también comenzamos a pensar qué es lo que depara el futuro para mí. Por eso pensé que sería importante en este domingo poder compartir con ustedes acerca de todos aquellos que nos han antecedido y que sirven como testigos para nosotros. Sus vidas son testimonios para nosotros de cómo es que cada uno de nosotros tenemos una carrera que correr y cómo nosotros podemos correr esa carrera de tal forma que tengamos éxito. Yo quiero que el año 2015 sea de éxito para cada uno de ustedes. Yo quiero que cada uno de nosotros podamos ponerle una sonrisa en el rostro de Dios este próximo año. Para ello, primero vamos a aprender de los testigos. Los testigos que nos han antecedido, estoy hablando de Abel, estoy hablando de Enoc, Noé, Abraham, Sara, Jacob, José, Moisés, Rahab, Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel, los profetas, inclusive algunas mujeres que no mencionan sus nombres, pero sí mencionan que eran mujeres. Vamos a ver en el capítulo 11 del libro de Hebreos, y voy a estar leyendo en una versión actualizada, la traducción en lenguaje actual. Yo sé que muchos de nosotros estamos acostumbrados a leer la Biblia en la versión Reina Valera 1960, esa versión de traducción, donde usted quizás conoce fácilmente si yo digo, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿No es cierto? Hebreos 11:1, lo tenemos memorizado en esa versión.
Pero hoy yo quisiera que escucháramos el capítulo entero. ¿Qué dijo el pastor? Sí, el capítulo entero, 11. Hoy nosotros vamos a repasar. Y a través de escucharlo en esta versión un poco más actualizada, espero que se anime, espero que se inspire, espero que usted se dé cuenta que usted también puede ser un héroe en la fe. Que si comenzando con el versículo 1, Hebreos 11:1, fíjense cómo comienza en esta versión. Dice, confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Suena distinto. Es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué significa eso? Esta versión lo dice más claro, dice, confiar en Dios es estar totalmente, 100% seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe aun cuando no se puede ver. Dios aceptó a nuestros antepasados porque ellos confiaron en Él. Qué interesante, Dios los aceptó porque confiaron en Él. Y nosotros creemos que Dios creó el universo con una sola orden suya. Lo que ahora vemos fue hecho de cosas que no podían verse. El verso 4 comienza diciendo, Abel confió en Dios. Digan conmigo, confió en Dios. Y van a escuchar esa frase repetirse con diferentes nombres antes, pero la misma frase. Aquí comienza con Abel. Abel confió en Dios y por eso, digan por eso. Y por eso, porque confió en Dios, Abel le ofreció un sacrificio mejor que el de Caín. Por eso Dios consideró que Abel era justo y aceptó sus ofrendas. ¿Por qué? Porque confió en Él. Y aunque Abel ya está muerto, todavía podemos aprender mucho de la confianza que él tuvo en Dios. Verso 5 dice, Enoc confió en Dios. Digan, confió en Dios. Y por eso, digan, por eso, en vez de morir, Dios, no, ya hasta ahí, ya se animó. Dios se lo llevó de este mundo y nadie volvió a encontrarlo. O sea, Enoc no murió, fue traspuesto. Dios se lo llevó. ¿Por qué? Porque era buena gente. Porque confió en Dios. Confió en Dios y por eso, en vez de morir, Dios se lo lleva. La Biblia dice que antes de que Enoc fuera llevado, fue obediente. Y eso le agradó a Dios. Porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él. ¿Oyeron eso? A Dios no le gusta que no confíes en Él. Para ser amigos de Dios hay que creer que Él existe y que sabe premiar a los que buscan su amistad. ¿Cuántos quieren ser amigos de Dios? Si quieres ser amigo de Dios tienes que creer que Él existe. Verso 7 dice, Noé confió en Dios. Y por eso, digan por eso, cuando Dios le avisó que sucederían cosas que todavía no podían verse, obedeció y construyó una casa flotante para salvar a su familia. Por su confianza en Dios, Noé recibió las bendiciones que Dios da a todos los que lo obedecen. También por su confianza en Dios, Noé hizo que la gente de este mundo fuera condenada. ¿Por qué? Porque confió en Dios. ¿Por qué un hombre va a salir a un campo a construir un barco flotante cuando nunca ha llovido? ¿Por qué lo haría? ¿Qué locura se le metió? ¿Sabe por qué lo hizo? Porque oyó a Dios hablarle y porque supo a ciencia cierta que era Dios quien le hablaba y obedeció lo que Dios le dijo. Aunque todos los demás se burlaban, aunque todos los demás lo criticaran, él construyó lo que Dios le pidió que hiciera porque él confió más en la palabra de Dios que en los pronósticos del tiempo. Confió más en la palabra de Dios que en sus vecinos. Y por eso, cuando llegó el diluvio, él y su familia fueron salvos. Mi pregunta hoy es, ¿a quién le estás confiando tu vida? ¿A quién estás escuchando y poniendo tu vida en sus manos?
si es cualquier persona que no sea Dios, corres peligro. Verso 8 dice, Abraham confió en Dios y por eso, digan por eso. ¿Por qué? Porque confió en Dios. Porque él confió en Dios, obedeció cuando Dios le ordenó que saliera de su tierra para ir al país que le daría, aun cuando no sabía hacia dónde iba. Abraham no sabía hacia dónde iba, pero él salió porque Dios le dijo, salte. Y hay personas aquí que están en los Estados Unidos porque Dios un día le dijo, salte de tu país y vete a donde te voy a guiar, y tú saliste sin saber a dónde iba, pero confiaste en Dios y aquí estás. Abraham un día estuvo en esa misma situación y él obedeció sin saber a dónde iba. Abraham confió tanto en Dios, dice el verso 9, que vivió como un extranjero en el país que Dios le había prometido. Vivió en tiendas de campaña, igual que Isaac y Jacob, a quienes Dios también le había prometido ese país. Dios le había prometido el país en el cual Abraham vivía, sin antes poseerlo. Pero Abraham confió en Dios, que un día sería de sus generaciones. Y hay algunos de ustedes que yo sé que viven en este país como extranjeros, pero Dios le ha prometido un futuro en este país. Y usted está confiando en Dios, que un día será. Y quizás hoy te sientes como que si estás viviendo en tiendas de campaña, o sea, no te sientes estable y seguro. Pero déjame decirte, si adquieres la misma fe de Abraham, si tú oíste la voz de Dios, Dios no miente y Dios no juega con la gente. Si Dios te prometió algo, Él lo va a cumplir. Confía en tu Dios. Aleluya. Dice que Abraham confiaba en que algún día él vería la ciudad que Dios había planeado y construido sobre bases firmes. Verso 11 sigue hablando de Abraham y dice, Abraham confió en Dios y por eso, aunque su esposa Sara no podía tener hijos y él era ya muy viejo, Dios le dio fuerzas para tener un hijo. Sara estaba estéril, no podía tener hijos. Abraham, pasado de moda, ya estaba viejo, pero no hay nada imposible para Dios. Cuando Dios dice, viejito, vas a tener un hijo, estéril, vas a producir un bebé. Él no juega con la gente, Él no miente, lo que Él dice, Él hace. Pudieron haber venido personas a Abraham y haberle dicho, Abraham, ya estás viejo, ¿qué estás pensando? A Sara, decirle, pero Sara, tu vientre nunca ha producido ni producirá, tu vientre está muerta. Pero Sara dice, ¿sabes qué? Me reí al principio, pero cuando ya me asesoré, cuando ya me aseguré, cuando me cercioré que era la voz de Dios, ¿sabes qué? Yo sé que es un hecho. ¿Por qué? Porque Dios no miente. Porque confiaron en Dios. Siguieron confiando en Dios y tuvieron ese hijo. Dios le dio fuerzas para tener un hijo. Y es que Abraham confió en que Dios cumpliría su promesa. Por eso Abraham, aún cuando ya iba a morir, pudo tener tantos descendientes como las estrellas del cielo y como la arena que hay a la orilla del mar. Nadie puede contarlos. Siento en mi espíritu que hay alguien que me está escuchando en este momento, que Dios le ha prometido algo. Y hay personas en las cuales usted ha confiado, que han venido a ti y te han dicho, nunca será. Déjame decirte, si Dios te lo dijo, es un hecho. Créelo y se acabó. No escuches las voces ajenas. Cuando Dios habla, Dios hace. Aleluya. Les dije que mi esperanza en esta mañana es que salieras aquí hoy inspirados, animados, no con ilusiones, sino con la fe bien en alta. No porque usted sea grande, sino porque tu Dios es grande. No porque puedes confiar en tus propios talentos, no, pero los talentos de Dios son inagotables. Necesitamos confiar en Dios. Aleluya. Ahora fíjense lo que dice en el verso 13. Dice, todas las personas que hemos mencionado murieron sin recibir las cosas que Dios le había prometido. Pero como ellos confiaban en Dios, las vieron desde lejos. Y se alegraron, pues sabían que en este mundo ellos estaban de paso,
como los extranjeros. Queda claro entonces que quienes reconocen esto todavía buscan un país propio y que no están pensando en volver al país de donde salieron, pues de otra manera hubieran regresado allá. Lo que desean es tener un país mejor en el cielo. Por eso Dios les ha preparado una ciudad y no tienen vergüenza de que le llamen su Dios. No vuelvas atrás. No regreses a Egipto. Sigue adelante, que tu ciudadanía está en el cielo y tu promesa se va a cumplir en Dios. Son palabras que yo recobro ánimo en esta mañana porque yo sé, hermanos, que las voces del hombre se escuchan fuerte, pero la voz de Dios, aunque venga en un solo susurro leve, las de Él son más fuertes. El hombre te puede mentir, te puede prometer, te puede pintar villas y castillos, pero Dios, quien es soberano, cuando dice, hace lo que dice. Por eso estos héroes, aunque lo vieron de lejos, lo vieron. Porque ellos confiaron no en ellos mismos, sino en Dios quien les había dicho. Y Dios aún habla hoy. Verso 17 dice, Abraham confió en Dios. Cuando Dios quiso probar si él lo obedecería o no. Wow. Abraham confió en Dios aún cuando Dios lo probó. ¿Alguno de ustedes alguna vez se ha sentido probado por Dios? Como que si Dios te pone una prueba para ver si realmente tú crees en Él, si tú confías en Él. A veces nosotros no entendemos que nuestra fe tiene que ser probada, no para que Dios lo sepa, sino para que tú lo sepas. Porque Dios ya sabe lo que hay en tu corazón, pero a veces nosotros necesitamos aventarnos como ese niño a los brazos de nuestro Padre, sin confiar en nuestros propios recursos, pero saber que Él nos va a cachar, que Él nos va a sostener, que no nos va a dejar caer. Para que nosotros veamos que Dios siempre es fiel. Y que nosotros podemos confiar en Él. Abraham confió en Dios aún cuando fue probado. Y por eso, ¿por qué? ¿Porque era inteligente? No. Sino porque confió en Dios. Es que Abraham tomó a su hijo Isaac para ofrecerlo como sacrificio. Y no le importó que fuera su hijo único. Ni que Dios le hubiera prometido por medio de Isaac tendría muchos descendientes. Abraham sabía que Dios tiene poder para hacer que los muertos vuelvan a vivir. Wow. Mira lo que él está diciendo. Ve, Abraham no fue a sacrificar a Isaac pensando, yo estoy seguro que antes de que lo mate, Dios me va a mandar otro cordero, un sacrificio. Él no fue con esa confianza. Él fue con la confianza de que iba a matar a su hijo. Pero que Dios de los muertos lo iba a resucitar. ¿Por qué? Porque Dios le dijo, a través de tu hijo y en tu hijo vas a ver una descendencia innumerable. Y por eso Abraham dijo, yo no sé cómo te la vas a hacer, Señor. Tú me estás pidiendo ahora que mate a mi niño. Pues lo voy a matar, pero yo sé que tú lo vas a tener que resucitar porque tú no mientes. ¿Estás entendiendo lo que el Espíritu te está diciendo en esta mañana? Hay veces que Dios te hace una promesa y después te pide una prueba. Y tú no quieres cumplir la prueba porque no quieres dejar perder la promesa. Y no te das cuenta que al cumplir la prueba tu promesa se garantiza. Pero si no haces la prueba, si no pasas la prueba, pierdes la promesa. Porque Dios no quiere que tú te disfrutes tanto en la bendición, sino que te disfrutes en Él. No en la descendencia. Gloríate en Dios, no en los recursos que te da. Gloríate en Dios. Pablo dijo, todo lo que tengo lo considero basura con tal de conocer a Cristo. Y es lo que el Señor nos está diciendo. Wow. Por eso Abraham tomó a su hijo Isaac para ofrecerlo como sacrificio. No le importó que fuera su único hijo. Abraham sabía que Dios tiene poder para hacer que los muertos vuelvan a vivir. Esa confianza hizo que Abraham no tuviera que matar a su hijo. Y fue como si Isaac hubiera vuelto a vivir. ¿Por qué? Porque en el corazón de Abraham ya lo había matado. Y cuando Dios vio que ya él estaba comprometido, o sea, es como que un padre te diga, tírate. Y él sabe en tu corazón que ya tú te tiraste. Digo, no, no te tires. Porque ya vi que ya te tiraste en tu corazón. Dios conoce tu corazón y hay veces que Él te prueba con algo que no parece razonable para ver si realmente tú confías en Él o no.
Acuérdate que Abraham estaba conociendo a Dios. Él no entendía que Dios no mata niños, que no hay que sacrificar los niños. Dios nunca te va a pedir a ti que sacrifiques tu hijo. Ese era un ejemplo de lo que él iba a hacer con su propio hijo, que no lo iba a negar por amor a nosotros. Pero Dios estaba dándose a conocer a Abraham en esa prueba, en esa lucha. Y en esas luchas cuando nosotros llegamos a conocer a Dios y nos damos cuenta que Él nunca nos va a pedir que hagamos algo incorrecto, Él lo que quiere es demostrarnos que Él está con nosotros y que siempre es nuestro proveedor. Verso 20. Abraham tuvo el hijo. Isaac nació. Y fíjense lo que dice el verso 20. Isaac confió en Dios. Isaac confió en Dios. Saben, hermanos, yo me pregunto, ¿nuestros hijos confían en Dios? ¿Nuestros hijos han visto nuestra fe en Dios? ¿Usted no cree que Isaac, ya un joven que razonaba, que fue a la montaña con Abraham, que su padre lo amarró y que ya se vio muerto, pero vio como Dios socorrió su vida? ¿No cree usted que él va a confiar en Dios? Pero ¿qué es lo que ven nuestros hijos? A su padre caminando por la cocina desesperado. ¿Qué vamos a hacer? No sé cómo voy a pagar los biles, no sé qué hacer. Ay, Dios mío, ¿qué va a hacer de nosotros? Y lo único que ve tu hijo es una falta de confianza en tu Dios. Qué lindo que te vea tu hijo arrodillado al lado de tu cama, clamando a Dios y diciendo: Señor, no sé cómo lo vas a hacer, pero tú me has prometido que nunca has visto un justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Señor, provéeme de recursos. Yo confío en ti, mis hijos tendrán, yo tendré, mis generaciones serán bendecidas, porque tú no eres un Dios que miente. Y que tu hijo vea cómo Dios socorre y cómo Dios responde. Y después ese hijo, tú no vas a tener que llevarlo a la escuela dominical. La escuela dominical es tu casa, donde tu hijo te vea a ti viviendo y amando a Dios. Y él confía en Dios. Para que cuando ese hijo se encuentre en el colegio y vea a un joven que está herido o golpeado, que se acerque y diga: déjame orar por ti. ¿Qué, pastor? Sí, yo recuerdo cuando mi hijo, Juan Carlos, llegó a un grupo donde habían jóvenes y el joven se había torcido el pie, estaba fracturado, y mi hijo vio que nosotros orábamos por los enfermos. Él fue con el joven y dijo: ¿me permites orar? Oró por él, le impuso mano y se sanó el muchacho. No lo hizo un gran siervo de Dios, lo hizo Dios en un joven que aprendió a confiar en el Dios de sus padres, que se convirtió en el Dios de él. Aleluya. Isaac también confió en Dios y por eso les prometió a sus hijos Jacob y a Esaú que Dios los iba a bendecir. Isaac vio la vida de su papá y le dice a sus hijos: ¿sabes qué? Dios los va a bendecir a ustedes también. Y de generación a generación esa bendición se sigue traspasando. Jacob, hijo de Isaac, confió en Dios y por eso, cuando ya estaba por morir, les prometió a los hijos de José, o sea, la siguiente generación, le prometió a los hijos de José, o sea, Abraham, Isaac, Jacob, José y sus hijos, todos bendecidos porque tenían algo en común. Todos aprendieron a confiar en Dios. No era porque eran los más inteligentes, los más ricos, los más sabios, no, era porque simple y sencillamente confiaban en Dios. No en sus propias fuerzas. Se esmeraban por escuchar la voz de Dios, de luchar por asegurarse que es la voz de Dios y no de hombre, y después obedecer lo que esa voz les decía. Y por eso, cuando estaba a punto de morir, les prometió a los hijos de José que también iban a ser bendecidos por Dios. Luego se apoyó en la punta de su bastón y adoró a Dios. Verso 22. José confió en Dios. Y por eso, digan conmigo, por eso, poco antes de morir anunció que los israelitas saldrían libres de Egipto y dejó instrucciones para que supieran qué hacer con sus huesos. Ponte en el lugar de José. José escucha la promesa de Dios: seréis libre de Egipto. Y José dice: aleluya, amén. Pero él entiende que no le toca a él gozar de la bendición de la liberación. Él sabe que va a morir antes de que suceda. Pero a él no le importa. Él dice: mis huesos no se quedan esclavos. A mí, cuando me muera, ustedes van a guardar mis huesos. Y cuando Dios cumpla su promesa, me llevan con ustedes.
Yo no sé si ustedes están entendiendo lo que el Espíritu está diciendo a la iglesia. Quizás usted le va a tocar morir antes de ver cierta promesa, pero aún tus huesos van a gozar de lo que Dios ha hecho con tus hijos. A veces no sabemos qué etapa nos toca a nosotros. Si nosotros vamos a ser como Moisés y salir caminando de Egipto, o si vamos a ser con José, que tuvo que morir en esclavitud, pero un día sus huesos fueron llevados libres a lo que Dios había prometido. Y si eres maduro, si eres inteligente lo suficiente para captar, la vida no se trata de ti, la vida se trata de mucho más que ti, que solo tu persona. Con mucho respeto se lo digo. Hay promesas que Dios me ha dado a mí que yo sé que yo no voy a ver en vida, pero lo voy a ver en mi vida espiritual porque mi vida es eterna. Y usted también va a ver las promesas que Dios le ha hecho a ustedes. Algunos padres oran muchísimo por sus hijos para que sean salvos y mueren sin que se conviertan. Y yo he visto vez tras vez en el funeral de una madre que clamaba por su hijo, el hijo se convierte. Pero la madre, según nosotros, nunca lo vio aceptar a Cristo. ¿Cómo que no lo vio? Dios le dio una ventanita en el cielo para que viera que su promesa se cumplió. ¿Me están entendiendo? Aleluya. Discúlpame que me emocione un poco, pero quiero que entiendan que cuando yo predico, sintonizo con el Espíritu y siento el dolor de muchos que hoy día en este momento están diciendo, pastor, pero si tú supieras. Mira, yo no tengo que saber porque el que lo sabe es Cristo. Y cuando Él lo sabe, asunto resuelto. No te preocupes, tú confía en Dios. Confía hasta la muerte, hasta la tumba, y Dios se encargará de cumplir su promesa. Después de eso, y en medio de la esclavitud, nace un tal Moisés. Y los padres de Moisés confiaron en Dios. Y por eso cuando Moisés nació lo escondieron durante 3 meses. El rey de Egipto había ordenado que se matara a todos los niños israelitas. Pero ellos vieron que Moisés era un niño hermoso y no tuvieron miedo. ¿Te imaginas si hubiese sido feo? Vieron al niño hermoso. No tuvieron miedo, ¿por qué? Porque confiaban en Dios. Cuando tú confías en Dios, aún en medio de amenazas de muerte, Dios te da sabiduría para saber salirte de los asuntos que están en tu contra. ¿Oyeron bien lo que acabo de decir? Cuando tú confías en Dios, Dios pone estrategias en tu corazón para saber cómo salirte de aquella encrucijada donde hasta tu muerte peligra. Dios le dio la sabiduría a los padres de Moisés porque confiaron en Él. Y le salvaron la vida a Moisés. Verso 24, Moisés confió en Dios. ¿Se están dando cuenta cómo se repite la historia? Los héroes de la fe todos confiaron en Dios y por eso cuando ya fue hombre Moisés no quiso seguir siendo hijo adoptivo de la hija del rey. No quiso disfrutar de lo que podía hacer y tener como egipcio, pues era pecado. Prefirió que los egipcios lo maltrataran como lo hacían con el pueblo de Dios. Y en vez de disfrutar de las riquezas de Egipto, Moisés decidió que era mejor sufrir, como también iba a sufrir el Mesías, pues sabía que Dios le daría su premio. Él no se conformó después de ser rescatado, él entendió que su vida tenía un propósito mucho más grande que simplemente disfrutar de las bendiciones de vivir en Estados Unidos. Egipto. Porque a algunos de nosotros se nos olvida de dónde vinimos y hacia dónde Dios nos lleva. Y nos acostumbramos a vivir en donde estamos. Y preferimos gozar de lo que tenemos en vez que sufrir con los nuestros hasta ver la promesa cumplida en ellos. Moisés dijo, no, yo prefiero sufrir con los míos que gozarme con los otros. Verso 27 dice, Moisés confió en Dios y por eso no le tuvo miedo al rey, ni se rindió nunca. Salió de Egipto y actuó como si estuviera viendo al Dios que es invisible. Muchos piensan que Moisés se fugó de Egipto corriendo con miedo y es mentira. Aquí el autor de los Hebreos lo clarifica. Él se fue sin miedo y nunca se rindió. Él se fue porque él tuvo que aprender que Dios es el libertador y no él.
Porque cuando él intervino entre dos que se estaban peleando, él mató al egipcio pensando que él en sus propias fuerzas iba a liberar a su pueblo. Pero Dios le tuvo que enseñar 40 años en el desierto: Moisés, no se trata de ti, yo soy el libertador. Por eso le contestó: yo soy el que soy. Y cuando Moisés entendió eso, ya estaba listo para liberar a su pueblo. Y Dios lo usó para liberar a su pueblo, porque Moisés entendió que no era él, sino Dios quien liberó a su pueblo. Y por eso cada vez que se encontraba en el desierto y en otras situaciones, y Dios decía: vete con tu pueblo, Moisés le contestaba a Dios: no es mi pueblo, es el tuyo. Y si tú no vas conmigo, yo no voy. Y así se sienten los pastores muchas veces. Estas ovejas no son mías, Señor, son tuyas, arréglate tú. Y así Moisés entendía y con fe caminaba, porque sabía que no se trataba de él, se trataba de Dios. Y él confió en Dios. Wow. Y por eso no le tuvo miedo. Moisés confió en Dios y por eso celebró la Pascua. También mandó rociar con sangre las puertas de las casas israelitas. Así el ángel enviado a matar no le hizo daño a ningún hijo mayor de las familias israelitas. Moisés confió tanto en Dios que le comunicó al pueblo de Israel lo que Dios había dicho, y con su propio ejemplo les mostró cómo servir a Dios, y obedeció cuando antes nunca habían hecho eso. La Pascua inició en esa noche. Nunca comían de un cordero y la sangre la ponían en los postes y los dinteles. Él lo hizo porque Dios le dijo, y gracias a ese ejemplo y a esa fidelidad, Dios liberó a su pueblo de la muerte. Y después, como dice el verso 29, los israelitas confiaron en Dios. Y por eso cruzaron el mar de los juncos como si caminaran sobre tierra seca. Pero cuando los egipcios quisieron pasar, todos ellos se ahogaron. ¿Saben por qué se ahogaron ellos? Porque no tenían Dios en quien confiar. Los israelitas confiaron en Dios y por eso cuando marcharon alrededor de la ciudad de Jericó durante 7 días, los muros de la ciudad se vinieron abajo. ¿Por qué se vinieron abajo los muros de Jericó? ¿Porque hicieron un terremoto con tanto caminar? No, porque confiaron en Dios. Ellos eran guerreros, estaban listos para la pelea y Dios les dice: den vuelta. Sí, otra vez. Psst, cállese, cállese. Y no los dejó hablar. Que te calles, óigame. Porque empezaron a murmurar quizás adentro de su corazón. ¿Y por qué nos tiene dando vueltas el Señor? ¿A poco usted no ha dicho eso en alguna vez en su vida? ¿Y por qué Dios me tiene dando vueltas? Parece como que si no avanzo. Y no te das cuenta que Dios te está ayudando a que aprendas a confiar en Él, porque en el momento que Él dice ¡grita!, los muros se caen. Y aunque tú te sientas que está dando vueltas, algunos estaban durmiendo y recién se despertaron con el grito. Cuando usted está dando vueltas, estás en la iglesia. Cuando estás dando vueltas, piensas como que si Dios te ha olvidado, como que si no estás logrando nada, pero lo que tú estás haciendo es aprendiendo a confiar en Dios. Cuando tú dices, pero es que no oigo respuesta, sigue caminando, no te des por vencido, sigue caminando. Es que no oigo la voz de Dios, sigue caminando, condenado, sigue caminando. Que tú no sabes el momento, pero el momento vendrá cuando Dios dice, aquí estoy, y tú vas a ver la gloria de Dios. ¿Te imaginas si se dan por vencido a la 6ª vuelta y dicen, hasta aquí llegamos, porque no entiendo esto? Ninguno de los del pueblo de Israel hubiesen tenido su tierra prometida por unos cabezones que no supieron obedecer a Dios y seguir caminando. Yo digo, ¿habrá algún cabezón entre nosotros en esta mañana? Que tu familia entera está dependiendo de que tú sigas caminando. Aunque estés un poco mareado, no te preocupes, sigue. Que va a llegar el momento de tu victoria si confías en Dios. Verso 31, algunos están diciendo, pastor, pero yo estoy seguro que eso solo funciona con aquellos que han venido a la iglesia por muchos años, con aquellos que Dios le tiene preferencia. Fíjense el verso 31, dice, Rahab, la prostituta, confió en Dios. ¿Cómo a ti te gustaría que así te conocieran? Oye, Juana, la prostituta. Wow. Pero ella confió en Dios. Y ella trató bien a los espías de Israel. Por eso no murió junto con los que habían desobedecido a Dios en Jericó.
Y ella llegó a ser parte del linaje divino de Dios. ¿Por qué? Aunque era prostituta, a Dios no le importa en qué estás metido. Él te puede sacar. A Él no le importa qué tú has sido. Él te puede transformar. Él no le importa qué te dicen la gente o cómo te conocen. Si tú confías en Dios, tu vida puede ser otra. Si tú confías en Dios, tú puedes ser una nueva criatura. Si tú confías en Dios, ¿qué no se hará en tu vida hasta ser parte del linaje del gran Mesías? Llegó a ser esta mujer. ¿Por qué? Porque confió en Dios. Porque confió en Dios. ¿Qué más le puedes decir? Dice el autor de Hebreos, verso 32. Dice, no me alcanzaría el tiempo para hablarles de la confianza en Dios de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y de los profetas. Ellos confiaron en Dios y por eso, digan por eso, no porque eran altos, no porque eran fuertes, sino porque confiaron en Dios, ellos conquistaron países. Y como actuaron con justicia, recibieron lo que Dios les había prometido. Cerraron la boca de los leones, apagaron grandes incendios, escaparon de los que mataban con espada, recibieron fuerzas cuando más débiles estaban. Y en la guerra fueron tan poderosos que vencieron a los ejércitos enemigos, porque confiaron en Dios. Verso 35, Dios que ama a las mujeres dice, algunas mujeres confiaron en Dios. O sea, en una cultura donde se menospreciaba a la mujer, Dios nunca menosprecia a la mujer, al contrario, Él da el ejemplo de mujeres que confiaron en Dios y por eso Dios hizo que sus familiares muertos volvieran a vivir. Hay esposas que están orando por su marido y su marido no cree en Dios y no quiere saber nada de él. Usted sigue confiando en Dios y no se dé por vencida. Que ese hombre que está más muerto que vivo, Dios lo puede resucitar y darle vida eterna. Confía en Dios. Si Dios puede resucitar un muerto físico, ¿cómo no lo hará con alguno que está muerto espiritualmente? Cuando Dios le interesa más el alma. Hay madres que están llorando por sus hijos, que no se vienen al camino del Señor. Usted no pierda la esperanza. Siga orando, sigue confiando en Dios. No en tus fuerzas, en las fuerzas de Dios. Y ese hijo Dios lo va a rescatar. Porque estas mujeres tuvieron muertos resucitados gracias a que confiaron en Dios. No porque Dios tuviera predilectos o preferidos, sino porque ellas confiaron en Dios. La mujer con el flujo de sangre es como cualquier otra mujer que puede tener cualquier otro problema. Todas las demás no fueron sanadas. ¿Cuál fue sanada? La que dijo, si tan solamente yo tocase el borde de su manto, yo seré sana de mi azote. La que tuvo confianza en Dios y hizo lo que tuvo que hacer fue sanada porque confió en Dios. Que nadie te quite tu confianza en Dios. Tú no estás confiando en cualquiera, tú estás confiando en el Dios del universo. Tú estás confiando en aquel que puede llamar las cosas que no son como si fuesen. No dejes de confiar en aquel Dios que te ha prometido, porque cuando Él promete, Él cumple. Aleluya. Ahora escuchen esta parte. A mí a veces me dejaba así medio pensativo cuando leía esta porción. Dice, algunos confiaron tanto en Dios que no quisieron que los dejaran en libertad. O sea, confiaban tanto en Dios que no querían ser liberados. Dice, al contrario, dejaron que los mataran. ¿Por qué? Porque sabían que volverían a vivir y así estarían mucho mejor. Mucha gente se burló de ellos y los maltrató, dice la Biblia, y hasta los metió en la cárcel. A otros los mataron a pedradas, los partieron en dos con una sierra o los mataron con espada. Algunos anduvieron de un lugar a otro con ropas hechas de piel y de oveja o de cabra. Eran pobres, estaban tristes y habían sido maltratados. ¿Y qué dice la Biblia acerca de ellos? Que la gente de este mundo no merecía personas como ellas. Personas tan buenas que anduvieron sin rumbo fijo por el desierto, por las montañas, por las cuevas y las cavernas de la tierra. Usted dice, pastor, pero eso no suena como una vida exitosa. Sí es una vida exitosa. ¿Por qué era exitosa? Le voy a decir por qué. Verso 39 dice, Dios estaba contento con todas estas personas, pues confiaron en Él. La vida no se define el éxito por qué es lo que tú tienes o cuán lindo es tu vida. La vida exitosa no es una vida llena de felicidad siempre. Estas personas fueron partidos en dos con una sierra y tuvieron una vida exitosa. ¿Sabe por qué? Porque contentaron el corazón de su Dios, porque confiaron en Él.
Hay muchos cristianos a través de este planeta que no tienen las delicias que tenemos nosotros, no gozan de lo que nosotros gozamos, pero Dios está contento con ellas porque confían en Él. Nosotros que podemos con nuestras propias manos lograr ciertas cosas, ellos que no tienen de dónde sacar, ellos confían en Dios y nosotros confiamos en nosotros. ¿De quién está contento Dios? De los que confían en Él. Este es un desafío a nuestro corazón, porque a veces no nos damos cuenta, como aquel hijo que lo único que quiere es escuchar de su padre que le diga: hijo, te acepto, hijo, te amo, hijo, estoy orgulloso de ti. ¿Cuántos hombres no han luchado toda la vida por ser algo grande, para oír de su padre un día decir: estoy orgulloso de ti? Y esos padres con corazones de piedra ni en esos momentos se dignan en decirle a su hijo: te amo, te quiero, te aprecio, te acepto. Pero ¿saben qué? Cuando tú confías en Dios, Dios se contenta contigo, se sonríe, te mira y te dice: te acepto tal y como estás, porque confías en mí. ¿Cuántos quieren contentar el corazón de Dios? ¿Cuántos quieren ponerle una sonrisa al Dios de la gloria? Confía en Él, confía en Él. Fíjense, con esto ya voy hacia el fin del mensaje. Dice: pero ninguna de estas personas recibieron lo que Dios había prometido. Y es que Dios tenía un plan mucho mejor para que nosotros también recibiéramos lo prometido. Dios solo hará perfectas a esas personas cuando nos haya hecho perfectos a nosotros. O sea, Dios no tiene predilectos, Dios tiene un plan y un propósito. Y yo no sé qué es lo que te va a tocar vivir. Si vas a vivir de gozo en gozo, si vas a vivir de sufrimiento en sufrimiento. Pero ambas vidas pueden traer gloria a Dios si estás confiando en Dios. A algunas personas les toca sufrir para que otros no sufran. Yo conozco muchos padres que han sufrido mucho para que sus hijos no tengan que sufrir lo que ellos sufrieron. Y los hijos entonces gozan lo que ellos no pudieron gozar. Y no podemos decir que una vida fue bendecida y la otra no. Las dos son bendecidas y están haciendo lo que Dios le pidió, si confían en Dios. Yo no sé cuál es la que te toca a ti, pero cualquiera que sea, debe de ser una vida que escucha la voz de Dios, la obedece y confía solamente en Él. Ahora, ese era el primer punto del mensaje, ya estoy terminando. No se asuste. Estos tres son muy ligeros. Hemos visto la vida de estos testigos que nos antecedieron, los héroes en la fe. Pero si vemos el primer versículo que leímos, dice que debemos de nosotros, gracias a todos estos testigos, debemos de nosotros seguir su ejemplo y despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Cómo nosotros podemos correr nuestra carrera con confianza? Primero tenemos que quitarnos las cargas. Tenemos que quitarnos, despojarnos de todo lo malo que nos estorba. Todo lo que nos carga nos pone un peso encima. La preocupación, el temor, la ansiedad, expectativas falsas, el pecado. Todo eso te estorba el paso, no puedes correr. Yo sé que hizo frío esta mañana, yo me puse un suéter, otros se han puesto bufandas, otros se han puesto sombreros tapando todo, o sea, ni se ve, porque hace frío. Imagínese usted que usted esté vestido para la nieve y corriendo en las Olimpiadas. ¿Verdad que no va a poder avanzar? Usted va a querer correr y no puede. Usted ha visto que los que corren maratones y los que corren en las Olimpiadas se quitan todo lo que pueden. Algunos hasta ahí muchachos, ya, no más. Porque se visten bien ligeritos para poder correr. Otros hasta se rapan la cabeza para no tener resistencia. Por eso yo corro más rápido, porque no hay mucha resistencia. I'm aerodynamic. Entonces, vemos que hacen todo lo posible para poder correr mejor. Pero hay cristianos que tienen su mochila. Yo viví en Latinoamérica muchos años y me doy cuenta que todo el mundo anda con una mochila. Lo que no me di cuenta es que casi todos los cristianos también andan con una mochila. No es una física que se ve, pero es invisible. Y cada vez que te ofende a alguien, ahí lo guardas en la mochila. Porque algún día lo vas a necesitar. ¿Verdad? Y cuando digas, ¿qué pasa? No, yo recuerdo hace 20 años que un hermano me miró feo en la iglesia, y lo sacas de la mochila y se lo comparte y dice, ¿hace cuántos años? Hace 20. ¿En la iglesia esta? No, era otra, por eso ya no voy allá. Y todavía andas cargando eso en la mochila. Oh, sí, porque uno nunca sabe cuándo lo va a necesitar. Y lo que no te das cuenta es que esas cosas te están arrastrando. Es como que si tú tienes así, y quieres correr y vas jalando
todo tu pecado y todo tu pasado y todas las cosas las vas jalando y no te das cuenta. ¿Cómo vas a correr? Si Dios te identifica un pecado en tu vida, confiésalo, arrepiéntete y déjalo tirado en el piso, déjalo y corre tu carrera. No lo levantes y no te lo lleves contigo. Ese es un principio tan importante. Si nosotros aprendiéramos a simplemente escuchar la voz de Dios, discernir qué es lo que no me conviene y dejarlo tirado en la calle para poder correr mejor. Pero algunos de nosotros somos como hacen en esa película o ese programa de televisión, hoarders, ¿han visto? Los que acaparan todo y tú entras y no puedes, hay gatos por todos lados, algunos somos así, pensamos que lo necesitamos y lo andamos cargando no, aligera tu paso, que Dios quiere que corras. Él no quiere que camines, Él quiere que corras. Corramos la carrera. Hay que correr con paciencia, dice la Biblia, con perseverancia, tomando pasos firmes y seguros. Y no debemos de desesperarnos, sino que debemos de disfrutar del viaje. Tenemos que aprender a disfrutar de esa caminata, de esa corrida, de esa carrera. Pero tenemos que correrla. Algunos quieren que otros corran por usted. No se vale, usted tiene que correr tu carrera. Ahí está donde se comienza, the starting gate, donde es el inicio de la carrera. Y algunos tienen miedo de subirse y pararse ahí para empezar su carrera. Yo sé que hay personas que me están escuchando esta mañana que Dios le ha dicho algo y usted ni siquiera se ha acercado a la línea de comienzo. Tiene miedo. Y usted sabe que es Dios, no eres tú. Es Dios quien te ha hablado, pero aquí me quedo. Tú no has dicho, heme aquí, Señor. Tú te escondes y Dios te ha dicho, no, pero es que soy muy joven, muy joven. ¿Qué joven ni joven? Dios usa a los bebés. Dice la Biblia que un bebé los guiará. Tú no tienes que ser viejo para servir al Señor. Al contrario, ya cuando eres demasiado viejo, bueno, ahí lo dejo nomás. Empieza más joven. Empieza jovencito. Yo tengo 49 años, yo no puedo hacer lo que yo hacía cuando tenía 21. Y yo me considero joven. Algunos dicen amén, amén, amén. Gracias, aunque tuve que jalarlo como si fueran muelas. Yo ahora hablo con muchachos que tienen 20 años y me miran como si soy viejo. Y yo digo, no, cálmate. Pero yo recuerdo la energía que yo tenía cuando tenía 20. Si usted cree que yo me muevo cuando predico ahora, cuando tenía 20 estaría rebotando de las paredes. No es lo mismo, hay que empezar en el momento en que Dios te llama. Acuérdate que Abraham era viejo y Sara estéril. Pero Dios le dijo, de ti voy a hacer una gran nación. Y hay otros que están en esa situación que dicen, no, yo soy demasiado viejo, a mí ya se me fue el tren. No, muchacho, hay muchos trenes que pasan por ahí. Usted súbase en el que Dios le ha indicado, que Dios tiene planes para ti. Aleluya. Y por último, dice la Biblia, puestos los ojos en Jesús. Hay que mantener el enfoque, hermanos. Hay que mantener el enfoque. ¿Se acuerdan de Pedro? Cuando Dios le dijo, Pedro dijo, si eres tú, pide que venga a ti. Y Cristo le dijo, pues ven. Y Pedro salió de la barca y empezó a caminar sobre el agua. Y él estaba, wow, ni se me están mojando las chanclas. Los baraches están sequitos. Pero quitó la mirada de Jesús y empezó a hundirse. En cuanto volvió a poner la mirada de Jesús, se levantó otra vez. El problema nuestro es que cuando empezamos la carrera, como necesitamos tanto de Dios, solo nos enfocamos en Él. Pero en cuanto Dios nos da un poco de éxito, cuando Dios nos da un poco de victoria, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nos empezamos a ver en el espejo. Y ya quitamos la mirada de Jesús y la ponemos en nosotros. O lo ponemos en la cuenta bancaria. Cuando no tenías nada, confiabas en Dios por tu pan nuestro de cada día. Pero ya que te dio un buen trabajo y ya que tú tienes ahorros en el banco, ahora confías en tus ahorros y dejas de confiar en Dios. Hello, anybody listening? ¿Hay alguien que me está escuchando? ¿Quién dice, pastor, sé exactamente de lo que estás hablando? Y quizás no sea el dinero, pero cuando no tenías nada, confiabas en Dios. Y cuando Dios te bendice, te olvidas de Dios. ¿Cómo lo puedo decir con tanta confianza? Porque lee el Antiguo Testamento. El pueblo de Dios era un círculo vicioso. Cuando no tenían nada, ayúdanos. Cuando tenían, se olvidaban.
Por eso el autor de los Hebreos dice, por favor, mantengan sus ojos puestos en Jesús. No tiene que ser un círculo vicioso. Usted puede seguir corriendo hacia adelante, pero mantente enfocado en Jesús. Por lo tanto, si queremos tener éxito, debemos de correr la carrera que tenemos por delante confiando en Dios. ¿Cómo puedo confiar en Dios si no lo conozco? ¿Cómo puedo confiar en la palabra de Dios si no conozco la palabra de Dios? Por eso les doy 3 pasos a seguir y con eso cierro. Primero, aprender la palabra de Dios. Tienes que aprender la palabra de Dios. Tienes que saber qué es lo que Dios ha dicho. Hay personas que dicen, mira, ayúdate que yo te ayudaré. Eso es lo que dice Dios. No, Dios no dice eso. Eso lo dicen la gente de Dios, pero no es. Lee la palabra de Dios, escudriña las Escrituras. No importa que tú vengas a la iglesia todos los domingos, todos los jueves, todas las veces que se abran las puertas, y algunos si no se abren aquí van a donde las abren, no les importa, van a comer a todos los restaurantes habido y por haber. ¿Es cierto? En nuestro país estamos acostumbrados a ir a la iglesia todos los días, 7 días a la semana. Nunca sacamos a la esposa a cenar, nunca sacamos a los hijos a cenar, pero vamos a la iglesia todos los días. Uy, ese dolió, ¿no? Y no leemos la Biblia en casa. Dejamos que alguien la cocine por nosotros. O sea, los pastores se parten el lomo estudiando, escudriñando, preparando el mensaje, que es como un manjar que le presentan y ustedes lo comen y salen ahí, qué rico estuvo. Pero usted no cocina en casa. Usted solo va al restaurante. ¿Quién me está entendiendo lo que estoy diciendo? Venir a la iglesia, escuchar en la radio, todo eso es ir al restaurante. Tú tienes que aprender a cocinar en casa. Toma la Biblia, ábrela, decirle, Espíritu Santo, háblame, y comienza a leer. Pero pastor, no sé cómo hacerlo. Ok, vente con nosotros, te vamos a enseñar cómo leer la Biblia. Pero pastor, no sé leer, no importa, empuja un botón y te leen la Biblia. Hoy día es milagroso, es como que si fuera una obra de magia. Hay cosas que te hablan la Biblia y usted la puede escuchar. Hay que leer la palabra de Dios, porque ¿cómo voy a confiar en la palabra de Dios? Hay quienes basan su vida en mentiras y nunca han descubierto que es una mentira. Pero sí, pastor, no diga que es mentira, la dijo fulanito en el programa tal, que es un cristiano. A mí qué me importa quién sea, ni yo mismo. Escudriña las Escrituras para ver si es verdad o no, porque te prometen cosas huecas y falsas en nombre de un Cristo que es vivo y poderoso. Y si tú no sabes diferenciarlo, eres ignorante y vas a ser llevado por cualquier corriente de doctrina falsa. ¿Quién está escuchando lo que estoy diciendo? Que no se oiga decir de la iglesia en el camino que nosotros no estudiamos la palabra de Dios. De etapa a etapa, todo hay que aprender lo que Dios dice para poder basar. Punto número 2, basar nuestra vida en la verdad. Porque solo la verdad permanece. La mentira no te va a ayudar en nada. Basa tu vida en la verdad y después, número 3, puedes correr con confianza la carrera que tienes por delante. Vamos a orar.